Hola, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Soy Harley Schlanger, hoy es jueves 16 de marzo de 2023 y nos gustaría que participen en esta discusión. Si tienen preguntas o comentarios, pueden enviárnoslos a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en la sección de chat de YouTube. Helga, para empezar, el martes 14 de marzo hiciste un llamado para una conferencia de emergencia para reorganizar el sistema financiero en quiebra. Está publicado en la página electrónica del Instituto Schiller. Ya se tradujo a muchos idiomas para su amplia distribución. Me gustaría comenzar pidiéndote que resumas lo que solicitaste y lo que nuestro público puede hacer para asegurarse que esta conferencia se lleve a cabo. Emití un comunicado pidiendo la convocatoria de una conferencia de emergencia, básicamente para reorganizar el sistema financiero en bancarrota, porque como indica la quiebra del Silicon Valley Bank y otros dos bancos pequeños en Estados Unidos, estamos de nuevo en el estallido de una crisis sistémica, porque la razón de la situación en 2008 fue una crisis sistémica y los bancos centrales no lo resolvieron, no remediaron las causas fundamentales de la quiebra del sistema, sino que decidieron optar por llevar a cabo la emisión cuantitativa. Durante 15 años bombearon imprudentemente liquidez al sistema, le llamaron emisión cuantitativa, las tasas de interés cero, incluso intereses negativos. Y ese sistema ahora ha estallado naturalmente en combinación con algunas otras decisiones económicas locas, como las continuas sanciones contra Rusia y otros países, pero especialmente las sanciones contra Rusia se han vuelto un boomerang, provocando un gran revés con el aumento de los precios de la energía. Entonces, todo está unido y ahora estamos básicamente en una situación en la que el ESILA, si los bancos centrales están tratando de combatir esa inflación elevando las tasas de interés, podríamos tener lo que Bill Cross, el ex jefe de PIMCO, llamó el fenómeno de la supernova, que podría causar un colapso de reacción en cadena de todo el sistema. Básicamente, donde se tiene a las empresas endeudadas en los disque países industrializados, la fuga de capital de los mercados emergentes, lo que lleva a un colapso de reacción en cadena. Ahora, esa es una posibilidad muy real y el hecho de que el presidente Biden dijera inmediatamente de que el sistema bancario es sólido y luego también el ministro de Economía alemán Habeck dijo algo similar. Es autor de libros para niños y piensa que el mundo debería hacer lo que él quiera, pero desafortunadamente eso no es el mundo real. Entonces, si se evita la escila de la hiperinflación, la caribdis del derrumbe es la otra opción. Y no hay solución dentro del sistema. Por lo tanto, he hecho un llamado a convocar una conferencia de emergencia por la Asamblea General de la ONU, ya que afecta a todo el mundo. Si no pueden hacerlo porque algunos países se oponen a este enfoque, está el grupo de los 20 que debería ser representativo de la población mundial. Y si no pueden o no quieren hacerlo, algún otro organismo responsable debería hacerlo, como el BRICS Plus, pues unos 24 países han solicitado ser miembros. La OCS, la Organización de Cooperación de Shanghai, la Unión Económica Euroasiática, la Unión Africana, la ASEAN, toda una combinación de organizaciones de este tipo podría unirse y decir que declaran una acción de buena voluntad para resolver el problema. Y tener confianza es extremadamente importante en una situación como esta y que tal conferencia de emergencia debe convocarse. Y uno de los aspectos de la misma debe ser la aplicación de las 4 leyes de Lyndon LaRouche, quien previó esto hace mucho tiempo y sugirió 4 medidas básicas
para arreglar al sistema. Primero, tener una separación bancaria global de la Glass-Steagall. Segundo, tener un banco nacional que se debe crear en cada país para poner la creación de crédito bajo el control soberano de los gobiernos. Tercero, conectar a todos estos bancos nacionales en un nuevo sistema crediticio que debería tener como objetivo principal emitir crédito barato para inversiones a largo plazo en infraestructura y proyectos industriales, especialmente en el sur global, con el objetivo de aumentar dramáticamente el nivel de vida de la población del sur global y los pobres del llamado norte. Y luego, invertir en la alta tecnología para crear un aumento en la productividad de la producción, que es urgentemente necesario. Así que esa es mi propuesta y la hemos circulado ampliamente. La hemos traducido, como dijiste, a muchos idiomas y espero que eso sea alentador y contribuya a la decisión de algunos gobiernos de ir en esa dirección. Ahora, para las personas que puedan estar sorprendidas por lo que está sucediendo, solo puedo sugerirles que vean un video muy importante históricamente y que fue realizado el 25 de julio de 2007 por Lyndon LaRouche, después de los temblores del mercado inmobiliario en Estados Unidos que había comenzado en 2007. Una semana antes de que todo realmente se comenzara a colapsar, sugirió que se tomaran medidas. Y si miran ese video donde dice, miren, este sistema está totalmente acabado, no hay nada que se pueda hacer, todo lo que verán a partir de ahora es cómo los diferentes aspectos del desplome salen a la superficie. Y luego sugirió la ley de protección bancaria y de propietarios de vivienda, que si se hubiera implementado en ese momento podría haber detenido el colapso, pero no fue implementada. Eso condujo a la crisis de 2008, la crisis de Lehman Brothers, AIG, y por un breve momento la gente hablaba de la necesidad de tener un nuevo Bretton Woods, un nuevo sistema crediticio. Pero eso no duró mucho y luego muy pronto en la siguiente reunión del Grupo de los 20 en noviembre de 2008, ya se había tomado la decisión de ir hacia la emisión cuantitativa. Eso es lo que hemos visto durante los últimos 15 años y ahora ha regresado con fuerza y es por eso que necesitamos tales medidas. De lo contrario, tendremos un caos potencial de dimensiones inimaginables. Así que me gustaría que estudiaran la declaración. Hice un video corto sobre el tema. El texto está disponible en la página electrónica del Instituto Schiller y ayúdenos a distribuirla a todas las personas responsables de las instituciones, gobiernos, parlamentos y otras instituciones que se preocupan por el estado de la economía. Y espero que realmente podamos generar tal cambio antes de que sea demasiado tarde. Creo que uno de los puntos más importantes que mencionaste es que no hay solución dentro del sistema y creo que la gente tiene que aceptarlo y darse cuenta de que es por eso que necesitamos un cambio fundamental. Helga, nos sorprende que las primeras preguntas sean sobre la crisis bancaria y el pánico financiero actual y tenemos a Jim Stamps. Él pregunta, sin que se involucre Glass-Steagall, ¿cree que el título 2 del proyecto de la ley Dodd-Frank, que es la parte de rescate, estará en plena vigencia donde los bancos pueden robar la cuenta corriente, los ahorros, la caja de seguridad, las acciones y objetos valiosos? Y también, ¿crees que habrá una corrida en la economía física por parte de los carteles de la banca, la energía, la alimentación y la salud? El problema es que mientras que el poder lo tengan los especuladores y desafortunadamente lo que hemos visto con el cambio de paradigma en las últimas décadas, realmente la erosión de Glass-Steagall ya en los años 80 y los 90, el abandono definitivo de Glass-Steagall en 1999 y después de eso un aumento de la desregulación, por lo que básicamente la política, los parlamentos, el Congreso se convirtieron más o menos en instrumentos
de estos intereses financieros. Se hicieron todas las leyes de tal manera que los especuladores saldrían ganando. Y ese es un mecanismo que hay que romper. Y dado el hecho de que el Congreso actual no puede, en mi opinión, si me equivoco estaría muy feliz, pero no se puede esperar que el Congreso actual haga lo que hizo Franklin Delano Roosevelt en 1933. Como dije, si lo hacen estaría feliz de decir que me equivoqué. Y es por eso que creo que se necesita una acción internacional de los gobiernos que básicamente establezca un sistema en el que el bien común vuelva a estar en la agenda. Y eso significa, entre otras cosas, que hay que acabar con los poderes de los carteles. Si hablamos con los agricultores de Estados Unidos, Holanda o Alemania, nos dicen que se están implementando leyes en este momento, lo que significa que la producción agrícola se reducirá a la mitad o a un tercio. Y todo eso se hace bajo la orden de la maximización de ganancias, y eso es definitivamente algo que debe cambiarse, y eso requiere muchos pasos diferentes, pero lo que estoy sugiriendo es la primera precondición absoluta para evitar un colapso del sistema. Nuestra siguiente pregunta es de Sue, quien esencialmente dice que está preocupada por las implicaciones totalitarias de un movimiento hacia un sistema de moneda digital del Banco Central. Ella pregunta, ¿es posible crear un sistema financiero descentralizado utilizando una moneda digital, no por parte de los bancos centrales, que eliminaría el control de nuestras energías comunales por parte del sistema de estafas de dinero? Bueno, creo que ese no es el camino correcto a seguir, porque hay en este momento un esfuerzo por introducir todo tipo de monedas, criptomonedas, monedas digitales, que básicamente tienen el efecto de alejarlas del control de los gobiernos soberanos nacionales en manos privadas. Y esa es la falla básica que ha ocurrido en los últimos básicamente 50 años. Uno puede decir realmente desde el asesinato de John F. Kennedy que ya hubo una desregulación paso a paso que nos condujo a esta dirección. Y ese es exactamente el problema, que con los bancos centrales en este momento tenemos instituciones privadas que controlan el crédito, y esto se ha acelerado en el periodo reciente por el tipo de transformación que ha promovido el Foro Económico Mundial, por la reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole, en Wyoming. Así que lo contrario tiene que ocurrir. Ahora, hay un esfuerzo por crear una nueva moneda alternativa basada en productos básicos y basada en un sistema de bancos nacionales. Eso aún no está completamente listo, pero este es un esfuerzo que se está haciendo como resultado de que convirtieron al dólar estadounidense en un arma para confiscar los activos de otros países, como los 300,000 millones de Rusia, 10,000 millones de Afganistán y otras cantidades de otros países. ¿Y qué hicieron estos países como consecuencia? Decidieron que era demasiado peligroso mantener los activos en dólares y por lo tanto están desdolarizándose, trasladando el comercio a sus monedas nacionales y con la idea de crear una nueva moneda internacional, no basada en valores monetarios, sino basada en las mercancías. Eso todavía no está del todo acabado y básicamente porque hay todo tipo de trabas, como las sanciones contra Rusia, que hacen del rublo una moneda difícil. Luego también la condición general de los países en desarrollo, donde algunas monedas no son totalmente convertibles, como el renminbi o la rupia,
Pero todo eso se puede solucionar. Pero puede ser ahora una situación en la que estos países tendrán que acelerar sus pasos. Y sé que estos países harán esto, pase lo que pase. Si Occidente trata de bloquear esto y de contenerlo, solo puede conducir a una catástrofe. Lo más inteligente sería que los países occidentales, los países europeos, Estados Unidos, señalen que están dispuestos a cooperar. Y eso resolvería el problema. Pero creo que eso requiere también cierta presión en los países occidentales por parte de los electores, como los agricultores, los sindicatos, empresarios, directores ejecutivos de pequeñas y medianas empresas, de las personas interesadas en la economía física. Y eso requiere una gran movilización y eso es lo que estamos tratando de alentar. Sobre eso tenemos una pregunta en el chat. ¿Hay alguna persona importante que se haya registrado para apoyar su llamado? Y la persona sugirió que tal vez deberías probar con Ron Paul. Bueno, estoy perfectamente feliz de invitar a Ron Paul. El problema es que algunas personas creen en la Escuela Austriaca de Economía que refuta el papel del Estado. Eso hay que discutirlo, porque en una crisis como esta, el Estado es prácticamente la única institución que puede intervenir. Así que no estoy del todo segura de que participaría. Sé que la declaración se ha publicado en muchos idiomas y recibí informes de que recibió mucho apoyo en América Latina, en muchos países. Pero es un poco pronto, ya que solo han pasado 2 días de que emití esta convocatoria y creo que tenemos que ver qué generaremos en los próximos días. El público puede ayudarnos a conseguir que firmen personas importantes simplemente poniéndose en contacto con personas que conozcan y que tengan interés. En el chat, los bancos no están quebrando en Rusia. ¿Será que en Occidente son así de corruptos? ¿Puedes repetirlo? Sí, dice, los bancos no están quebrando en Rusia. ¿Será que en Occidente son así de corruptos? Su sistema es corrupto. Bueno, en Rusia también hay algunos problemas y eso lo ha subrayado recientemente de nuevo Sergei Glaziev en una entrevista donde dijo que el Banco Central sigue teniendo una importancia indebida que viene de la presidencia de Yeltsin. Cuando Yeltsin se mostró muy cooperativo con las exigencias de Occidente de desindustrializar a Rusia y apostar por un sistema económico liberal. Eso no se ha remediado del todo. Pero en general diría que la situación en Rusia es mejor. Creo que en Occidente no hay transparencia. Miren todos los escándalos que ocurren, empezando por el escándalo Madoff, con las diversas manipulaciones. Nunca ha habido un banquero en la cárcel. No hubo una comisión Pecora como la que creó Roosevelt para investigar. Esto sigue siendo una zona gris muy grande y por lo tanto seguimos sentados sobre un polvorín. Creo que una comisión Pecora o algo así sería absolutamente urgente. Bien, quiero hacer otras preguntas, pero si tienen más preguntas sobre la situación bancaria, la situación financiera, pueden enviarlas a questions@schillerinstitute.org. Esta es una pregunta de John Shanahan, un ingeniero civil que pregunta, ¿por qué el Instituto Schiller se centra al mismo tiempo que está haciendo muchas cosas buenas en la Tierra, pero por qué está dando prioridad a las tareas casi imposibles, como enviar a terrícolas al sistema solar con energía de fusión nuclear? Esto parece ser expectativas muy grandes. Hay suficiente combustible de hidrocarburos, así que ¿por qué proponen estas ideas aparentemente utópicas? Bueno, porque somos humanos.
Y la propia característica de los seres humanos es que progresamos y que podemos descubrir nuevas leyes del universo y utilizar la fusión termonuclear como propulsión. Será la forma en que haremos posibles los viajes espaciales, porque no hay manera de que la gente, los astronautas, puedan viajar con seguridad a Marte o incluso más allá utilizando los tipos tradicionales de combustible, porque simplemente lleva demasiado tiempo. El espacio es realmente importante. Se ha demostrado que los que han despreciado la idea de los viajes espaciales o de una ciudad en Marte o de una colonia en la Luna se equivocaban. Y ahora hay varias naciones líderes en el espacio que van en esa dirección. El año pasado ya teníamos vehículos volando alrededor de Marte de 3 naciones que aterrizaron ahí: Estados Unidos, China y los Emiratos Árabes Unidos. Y la idea de ir al espacio es lo que hará que la humanidad despegue del suelo o que sus narices despeguen del suelo, que no somos terrícolas. Mientras estés atascado en un solo planeta, eres tan susceptible a todas las ideas equivocadas como el que hay límites al crecimiento. Esta ideología solo se pudo arraigar porque la gente pensaba en un solo planeta Tierra. En el momento en que se empieza a pensar que para un ser humano el simple hecho de salir de la superficie de la Tierra, de superar la gravedad y de ir al espacio, ni siquiera aterrizar en la Luna, sino simplemente salir de la superficie de la Tierra, era un paso gigantesco. Significaba que uno podía desarrollar la infraestructura en los continentes de la Tierra hasta el espacio cercano. Si nos fijamos en la visión de Kraft Erika, que fue un pionero espacial alemán estadounidense, él desarrolló el cohete de la misión Apolo y tenía hermosos diseños sobre la construcción de una ciudad en la Luna como punto de partida para los viajes espaciales. Desarrolló la noción del imperativo extraterrestre, que básicamente es la idea de que existe la necesidad de que el hombre finalmente conquiste el espacio y colonice el espacio, lo que tendrá un impacto increíble en nuestro comportamiento, porque obliga a la humanidad a hacer que su acción esté en cohesión con las leyes del universo. Porque si están en una nave espacial, no pueden ponerse histéricos y salir a fumar un porro de marihuana. Puede que no sea bueno para su salud si hacen eso. Los obliga a ser racionales, los obliga a estar en cohesión con la legitimidad del universo. Y creo que ese es el futuro de la humanidad. Creo que cualquiera que mire los resultados del telescopio Hubble, que descubrió que hay 2 billones de galaxias, y ahora las increíbles imágenes del telescopio espacial James Webb, que plantean la cuestión de qué es nuestro universo, si hubo o no un Big Bang. Todas estas preguntas son importantes. Creo que cuanta más gente reflexione sobre esto y piense cuál es el papel de la humanidad en ese universo tan vasto, mejor será para su salud mental. Helga, aquí tienes una pregunta desde Alemania. Ayer se rechazó en el Parlamento una moción parlamentaria para investigar el sabotaje del gasoducto Nord Stream. Aunque todo el mundo sabe que Rusia era uno de los blancos, Alemania y Europa eran en general los otros objetivos de los geopolíticos que estaban detrás de esto. ¿Hay alguna posibilidad de que Alemania rompa con la OTAN? Ahora mismo no lo parece, pero creo que la histeria con la que todos los partidos reaccionaron a esta investigación de un parlamentario del Partido Alternativa para Alemania es realmente reveladora, porque es un hecho que la historia que desenmascaró Seymour Hersh, y él hizo un trabajo tan increíble.
tenía todos los lugares donde los buzos fueran entrenados, todos los detalles, qué medios técnicos eran necesarios para colocar estos explosivos, quién tiene la capacidad. Así que era una historia totalmente creíble que para que el Parlamento alemán no quiera investigar eso y tener en cambio un arrebato completamente histérico por parte de todo el mundo, que cualquiera que siquiera haga preguntas sobre quién estaba detrás de esta explosión es un agente de Putin, es antiamericano, es un teórico de la conspiración. Quiero decir, eso es completamente ridículo. Y no se lo cree la población en general. Estamos en contacto con gente en Alemania Oriental, por ejemplo, que ahora están en bancarrota porque el gas barato del Nord Stream ya no está disponible, y muchos otros. No creo que esto desaparezca. Y también creo que el hecho de que muchos gobiernos de todo el mundo se pregunten continuamente, ¿por qué hacen eso? Porque si no se aclara este sabotaje y se lleva a los culpables a la justicia, el peligro naturalmente es que cualquier gran infraestructura del mundo pueda ser el blanco de un ataque similar. Si no se sabe quién lo hizo, se puede volver a hacer, y eso sería abrir las compuertas al caos total. Así que no creo que esto desaparezca, y sé que Rusia insiste en formar parte de la investigación, lo que es absolutamente legítimo, dado que tiene un gran interés económico en los gasoductos Nord Stream. Pero creo que cada vez más otros gobiernos exigen lo mismo. Y Seymour Hersh ha dicho que tiene 2 más historias reveladoras que va a publicar, por lo que debemos esperar que esto no va a desaparecer. Y si resulta que fue Estados Unidos en complicidad con Noruega, ¿qué pasará entonces con la Unión Europea y con la OTAN? No me atrevo a hacer una predicción, pero la probabilidad de que la confianza en estos organismos se evapore por completo es muy alta. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más. Esta es una pregunta interesante que hace Alejandro, estudiante de biología en México. Pregunta sobre los nuevos experimentos que se están llevando a cabo para modificar los genes, como en el caso de los gemelos chinos, cuyos genes fueron modificados con una técnica para curarlos de SIDA. ¿Qué tipo de ética necesitamos de manera que este tipo de investigaciones no se salga de control? Bueno, es una pregunta muy difícil, porque evidentemente una cosa es que trates de mejorar los vegetales y los alimentos de esa manera, y el tema de conseguir curas a las enfermedades humanas obviamente es un desafío tremendo. Es decir, si van a haber avances en la medicina, será necesario que respondamos a la pregunta de ¿qué es la vida? ¿Cómo funciona? Y hacerlo de manera mucho más fundamental de cómo se ha hecho hasta el momento. Obviamente esto es muy difícil, pero con todas las tecnologías siempre surge la pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Qué hace esto? ¿Con qué propósito? Se puede utilizar cualquier cosa por buenos motivos, para fines buenos y para fines malos. Y solo puedo decir, hay tantas tecnologías nuevas, empezando por la inteligencia artificial, empezando por las técnicas bioquímicas. Y puedes ver si la gente considera esto como una amenaza o no, y confiar en su gobierno o no. Esa es la gran diferencia. Por eso es que China, por ejemplo, fue sorprendente durante la pandemia. La inteligencia artificial y la digitalización ayudaron enormemente para seguir el rastro y contener la pandemia. Y la gente se sintió a gusto con esto. Y esto se debe muy claramente a que la mayoría de la población sí confía en su gobierno, mientras que en Occidente la gente desconfía en extremo de la aplicación de tecnologías similares,
porque no confían en su gobierno. Hay una diferencia enorme. Solo puedo decir que no hay forma de contener el progreso tecnológico, el progreso científico. Eso sencillamente no va a suceder. Todo lo que podemos hacer es encontrar el modo en que podamos mejorar el carácter de la especie humana. Y es por eso que el Instituto Schiller siempre ha hecho tanto hincapié, increíblemente, en por qué es absolutamente importante un renacimiento cultural de la tradición clásica, porque si no se tiene la idea de que el ser humano debe mejorar mediante el aprendizaje permanente, mediante el ennoblecimiento de su alma, mediante la educación de sus emociones, que las emociones deben desarrollarse en el mismo nivel que su mente, su razón. Todas estas cosas forman parte de una sociedad sana. Y naturalmente la sociedad liberal rechaza eso por completo y dice, todo vale, todo está permitido. Y a cualquier gobierno que tiene la obligación de mejorar moralmente lo llaman autocrático y dictatorial. Ahora bien, cuando la sociedad en Occidente funcionaba, tenía principios similares en que la gente debía llegar a ser mejor. El cristianismo y otras grandes religiones exigen que la gente se libere de sus pecados y mejore, y que no entierren los talentos que han recibido, sino que los desarrollen. Por lo tanto, tenemos mucho que discutir al respecto y solo puedo decir que realmente debemos asumir la responsabilidad de la condición moral de las sociedades en las que vivimos. Helga, volvamos a la banca para la última pregunta. Alguien escribió, ¿cree usted que es posible que el colapso de gran notoriedad del Silicon Valley Bank se haya hecho a propósito para que los 6 grandes bancos puedan comprarlos para tener acceso a los depósitos? Y obviamente hablando de la expectativa de que otros bancos regionales van a quebrar. No lo creo. Miren, lo que ocurrió ayer fue que Credit Suisse, que es uno de los grandes bancos, demasiado grande para quebrar, se metió en tales problemas que perdió un 40%, o olvidé la cifra exacta, pero ahora solicita un rescate del Banco Nacional Suizo por el equivalente a 50.000 millones de euros. Ahora bien, eso no se ajusta exactamente al modelo que describes ahí. El problema es realmente que todos los bancos están igualmente expuestos y no hay manera de cómo se puede salvar este sistema. Si quieren rescatar a todos estos bancos, se tendría la hiperinflación y eso es lo que estamos a punto de sufrir, y por eso el Banco Central Europeo hoy no se ha atrevido a detener el aumento de las tasas de interés. Se podría haber esperado después de que la Fed pasara muy rápidamente a la tasa de interés del 5% en Estados Unidos y el Banco Central Europeo estuviera en el 3%, lo que ya les muestra que dado que la inflación en Europa es mucho mayor que en Estados Unidos, si la gente fuera racional, las tasas de interés en Europa serían más altas que en Estados Unidos, pero no es así. Pero obviamente, si la gente tuviera miedo de que el aumento de las tasas de interés desencadenara más colapsos como el del Silicon Valley Bank, entonces tal vez habrían hecho una pausa, pero el BCE no se ha atrevido a hacer una pausa. Hoy aumentó el interés otros 50 puntos básicos, pasando del 3 al 3.5%. Esto nos lleva a pensar que el sistema bancario se enfrenta a un problema mucho mayor y por eso yo les pido, circulen lo más ampliamente posible mi llamado a una conferencia de emergencia y háganlo rápido porque estamos en medio de una tormenta que no desaparecerá de ninguna manera a menos que haya una reorganización fundamental del sistema. Me gustaría dar las gracias a todos los que nos han enviado preguntas y comentarios. Creo que es un proceso interesante el que hemos puesto en marcha
Tenemos problemas técnicos ocasionales, pero los resolveremos. Sigan enviando preguntas. Para quienes quieran informarse de lo que Helga acaba de decir, su llamado está disponible tanto en escrito como en video en la página del Instituto Schiller y en español en larouchepu.com. Helga, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Sí, espero que hasta la semana que viene.